haciendo para el Magíster en Género y Cultura de la Universidad de Chile. Está en etapas muy incipientes, pero lo que les traigo es como el planteamiento que da base a la investigación que estamos haciendo y que se basa totalmente en la experiencia de la Fundación Mujeres Migrantes. Entonces, ya aquí tengo esto. ¿Qué es y cómo surge la Fundación Mujeres Migrantes? Para empezar, Mujeres Migrantes es una fundación que surgió en el año 2018, cuando, junto a Pamela Astudillo, que está aquí presente y que está también en la foto, empezamos a pensar que las historias migrantes escondían o contenían información muy relevante para poder luego ser elevadas a políticas públicas. Lo que pensábamos era, mira, hay toda una conversación sobre la migración que se está dando en Chile, que se está dando de forma hegemónica a través de los medios de comunicación, pero de repente no es exactamente las vivencias de las mujeres migrantes que somos nosotras y que estamos viviendo nosotras. Entonces, frente a esa curiosidad nos planteamos y decimos, oye, si las historias verdaderas se conocieran, de repente las políticas públicas responderían mejor a las necesidades de las mujeres. Y esto reconociendo que ser mujer inmigrante trae consigo unas cargas de vulnerabilidad que vienen por la manera en la que está estructurado el sistema social, que tiene que ver con, por ejemplo, el no contar con ciudadanía, el tener ciertas vulnerabilidades a la hora de conseguir trabajo, el ser sexualizadas o exotizadas por parte del sistema y de los medios de comunicación, y que eso definitivamente tiene una repercusión en el bienestar y en la vida de las mujeres migrantes. Entonces nosotros nos planteamos, oye, vamos a conocer las historias de estas mujeres y con eso vamos a recopilar un montón de información que luego quizá como fundación podemos elevar a otras organizaciones. Y eso basado en que somos narradoras de historias. Esta parte del trabajo va a ser muy interesante porque cuando Pamela y yo empezamos a trabajar con mujeres migrantes no nos hicimos la pregunta de la identidad, sino que nos hicimos las preguntas que les decía, que eran como de las vivencias, como de las experiencias, pero en el camino, y esto es una curiosidad quizá particular, pero en el camino nos damos cuenta que la identidad pasa a ser un elemento protagonista en las conversaciones y que al ser trastocado en la trayectoria de la migración, se vuelve muy relevante y muy interesante para nosotras, porque está relacionado con muchos dolores de la experiencia migratoria. Y eso tiene que ver mucho con las historias que nos contamos a nosotras mismas sobre nuestras propias vivencias. Ya más adelante les iré dando como más sustento a esto, pero la identidad, como nosotros la vemos, es la historia que nos contamos a nosotras mismas. Es esa historia en la que nos decimos, yo soy de esta manera porque he pasado por todo esto, y que no solamente es mi historia personal y mi trayectoria personal, sino que también tiene que ver con las historias de mis padres, de mis ancestros, de mi región. Yo, por ejemplo, soy de Maracaibo, y Maracaibo está lleno de historias. Entonces esas historias también son parte de mí. Y la idea es como explorar un poco cómo esas historias, una vez que yo hago una trayectoria hacia otro espacio, empiezan a tener otros significados dentro de mí y además se entremezclan con las otras historias que yo empiezo a recibir una vez que cambio de entorno. Entonces, en esos primeros conversatorios, primero conversar. Y conversar tiene algo muy interesante, que es que nos pone en un espacio que va un poco más allá de la reflexión. Yo cuando hago reflexión o cuando empiezo a pensar sobre mi vida, entablo un diálogo conmigo misma, y eso me puede tener como encerrada en una burbuja en la que de repente me puedo quedar como trabada en ciertos aspectos. Pero cuando estoy conversando con otro, y sobre todo con otro que tiene algo en común conmigo, y en este caso que es la experiencia migratoria y la experiencia femenina, pasan cosas mucho más ricas. Además queríamos documentar, que era lo que les hablaba. Nosotros pensábamos, bueno, si yo puedo compilar toda esta información que habla de la experiencia de las mujeres migrantes, puedo llevarlas luego a otras instituciones que puedan hacer cosas. Y eso pasa por analizar cuáles son como las principales vulnerabilidades de las mujeres, cuáles son los principales aspectos de la vida que les están afectando y sobre los cuales podemos trabajar, y posteriormente a eso, quizá uniéndonos con otras organizaciones, actuar para el beneficio de las mujeres. Esto fue como lo primero que nos planteamos cuando Pamela y yo dijimos, vamos a hacer conversatorios con mujeres migrantes. El asunto fue que empezando a hacer los conversatorios nos encontramos con otra realidad. Cuando juntamos a las mujeres, pasan otras cosas. Y las cosas que pasan son maravillosas, porque lo que pasa en el conversatorio no solamente nos beneficia a nosotros, entre comillas, como investigadoras, dándonos toda esta información y pudiendo luego elevarla a las políticas públicas, sino que también allí mismo, en el mismo espacio del conversatorio, genera beneficios. Y
Y es súper interesante porque esto no lo vimos antes. Al menos yo sé que Pamela tiene mucha más experiencia que yo en el área de trabajo con grupos, pero en mi afán de cientista social, yo estaba más por, mira, estas chicas me están permitiendo escucharlas y me están permitiendo conocer un fenómeno de cerca, del que también soy parte, porque yo también soy mujer migrante. Pero luego me doy cuenta que está pasando algo ahí que va más allá de eso. Y eso es que estamos explorando nuestra propia experiencia, porque al hablar de mi experiencia migratoria con un círculo de mujeres, conozco mucho mejor lo que me pasa, porque escucho a la otra y me doy cuenta de ciertas dimensiones de mi historia de las que quizá no había sido consciente. Comprendo mucho mejor el fenómeno migratorio porque me hago parte de un círculo en el que hay vivencias semejantes y me doy cuenta de que no soy yo sola la que estoy viviendo esto, de que los dolores que me duelen ahora en el cuerpo no son únicos míos, no es que estoy loca, no es que estoy, no sé, que soy particularmente débil o cualquier cosa que pudiéramos pensar en cierto minuto, sino que comprendemos que somos parte de un sentimiento que, si bien no quiero llamarlo colectivo, es algo que compartimos, que podemos comprender mejor porque lo vemos en otros también. Además, en un espacio de contención muy importante. A ver, para que entiendan, nosotros estamos haciendo esto en Santiago de Chile. Santiago es una ciudad muy grande, cosmopolita. Bueno, para mí es muy grande porque yo vengo de Maracaibo, no sé cuál es la percepción que tiene la gente de Caracas, pero es una ciudad muy grande que recibe una gran cantidad de migrantes y que también es muy rápida en su ritmo. Nosotros estamos todo el tiempo, bueno, ahora con la cuarentena está detenido, pero generalmente estamos yendo a trabajar, son largas jornadas de trabajo que generalmente terminan en la noche, volvemos a la casa, nos preocupamos por mantener la casa activa, con comida, todo eso, y volvemos a las jornadas, algo sin parar. Entonces tenemos pocos espacios para conversar sobre lo que sentimos. Entonces, este espacio que nosotras brindábamos o brindamos todavía con los conversatorios de mujeres migrantes, también era un muy importante espacio de contención para hablar de algo que no generalmente hablamos, que son nuestros dolores de migrantes. Yo imagino, también como migrante, yo migré en el año 2016, me pasó que al momento de empezar a trabajar tenía puros compañeros chilenos y de repente mis dolores cotidianos, o por ejemplo si había una noticia particular de Venezuela, era algo que ellos no podían comprender y por tanto era algo que yo no podía compartir con ellos. Pero el tener este espacio me permitía hablar de ese dolor que yo estaba sintiendo y que no sabía con quién compartir. Entonces ese espacio empezó a ser un espacio de contención muy importante para las mujeres que asistieron y para nosotras también, para mí y para Pamela. Y otro de los elementos que surgió de estos conversatorios es precisamente el que nos trajo hasta acá, esta conversación de hoy, que es la construcción de redes. María Luisa hablaba al principio que conoció a Juliana en uno de nuestros conversatorios, que por cierto fue el conversatorio 4, y le permitió hacer este trabajo que están haciendo ahora con Regional de Ciudad de Trapo. Entonces, lo que nosotros creemos es que cuando una mujer, y esto está documentado de paso, no es algo que nosotras creemos, cuando una persona migra, sale de su nicho, sale de su entorno y rompe con las redes de apoyo. Y para las mujeres las redes de apoyo son vitales, porque las mujeres tenemos un trabajo extra que conocerán. Yo hago estas comillas no para, se supone, sino para resaltar. Conocerán que las mujeres hacemos el trabajo extra, que es el trabajo de la crianza. Y ese trabajo, como los niños son tan dedicados, necesitan a toda la tribu. Nosotras cuando estamos recién paridas, yo no soy mamá todavía, pero cuando estamos en necesitamos la ayuda de todos los otros humanos posibles que nos puedan ayudar, ¿no? Porque estamos quizá en convalecencia, entonces llega la madre, llega la vecina, llega la abuela, llega la tía. Las mujeres somos muy redes de contacto. Y por eso, cuando una mujer migra, el perder estas redes de contacto es lo que la hace más vulnerable. La hace muy vulnerable porque pierde esa capacidad que tiene de contar con su vecina, de contar con su tía, de contar con su abuela, para ayudarse sobre todo en las labores de crianza, pero también en otras labores. Entonces, esta oportunidad que tenían los conversatorios de reconstruir las redes de contacto y además empezarlas entre migrantes, ¿no? Fortalecernos entre nosotras porque estamos enlazadas, porque nos conocemos, porque nos ayudamos, porque nos damos contactos, es una de las labores más importantes que ha surgido de estos espacios de conversación. Entonces, ¿qué hacemos
además, de escuchar y de conectar y de contener en estos espacios. En estos espacios conversamos sobre nuestras experiencias y lo que escuchamos no es lo que nos diferencia, no es lo que nos hace particulares, a pesar de que no deja de ser importante. Donde ponemos el énfasis es en la pauta que nos conecta. Y así vemos un relato que, construido con muchos relatos individuales y sin restar de importancia, termina siendo también un relato colectivo. Y con ese relato colectivo empezamos a ver que somos parte del sistema de mujeres migrantes y que por ende no estamos solas, sino que estamos interconectadas. Y en esa conexión podemos trabajar y podemos hacer muchas cosas en beneficio de todas. Entonces, hay algo interesante con esto de decir que hay una pauta que conecta, porque significa que somos algo que los otros no son y que por tanto en este círculo podemos pertenecer y los que están fuera de este círculo no pertenecen. Y eso es ser mujer y ser migrantes. Estos conceptos de lo que significa ser mujer ahorita están en cuestión y es súper divertido. No sé si han estado pendientes de estas discusiones que se han dado en cuanto a J.K. Rowling, las TERF, el sujeto femenino. El sujeto femenino se está cuestionando. Esto se hace interesantísimo porque el feminismo ha definido al sujeto, que es el sujeto de su lucha, desde la negación. Y eso tiene ciertas consecuencias para varios de los autores. Entonces, claro, el feminismo radical defiende la construcción de ese sujeto mujer porque sin el sujeto mujer la lucha se diluye. Si no nos agrupamos frente a esta experiencia que podemos definir, de repente nos quita nuestra fuerza política, si no nos podemos agrupar alrededor de esto. Pero por otro lado, hay otras propuestas. Quizá el ser no es algo tan simple ni tan fácil de reducir como decir yo soy mujer migrante. Sí, es verdad, yo soy mujer migrante, pero también soy muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo hacer para juntar a las mujeres en un círculo donde somos mujeres inmigrantes y donde no entran mujeres que no son migrantes, pero sin reducirlas solamente a eso? Porque en ese espacio de ser mujer inmigrante hay un espacio de vulnerabilidad muy grande y nosotros no queremos que se queden ahí. Nosotros no queremos construir un espacio de mujeres migrantes vulnerables para que se queden en ese espacio, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que el reconocimiento del momento que habitamos también sea una oportunidad para salir de él o para devenir en una mejor experiencia de la vida y en un más grande bienestar, ¿no? Como en un salir de esa situación de vulnerabilidad. Entonces ahí nos empezamos a preguntar por la identidad. ¿Qué pasa con la identidad de las mujeres migrantes? Y antes, y me disculpan porque obvio, yo estoy haciendo una tesis, entonces como que de repente me embriago en los conceptos filosóficos y de repente me puedo poner muy compleja, entonces ustedes me dicen, ya, mira, está, y yo me modero, ¿no? Pero la identidad es un concepto interesantísimo para la filosofía desde el día uno, desde que la filosofía nace. ¿Y por qué el hombre, por supuesto, empieza a preguntarse quién soy? Y los primeros conceptos de identidad en la filosofía más clásica son conceptos de la identidad como algo dado, como algo que hay que conocer. Yo no sé si ustedes alguna vez le han dicho, no, que tú no eras así, que tienes que ser tu verdadero yo. Y tú te preguntas, ¿pero qué es eso? Como que si hubiera un verdadero yo que es un abstracto, que está ahí y que yo de repente puedo conocer o alcanzar a través de algún tipo de actividad, qué sé yo, la meditación, el yoga, lo que sea, y yo lo puedo alcanzar y de repente ejercerlo, como serlo, reconocer que esta soy yo verdadera y serlo. Eso es lo que pensaban los clásicos. Y hay algo un poco más de la filosofía estructuralista, que es precisamente lo que le da sustento al feminismo como más popular de este momento, las corrientes de feminismo más políticas, que es la construcción de la identidad desde una estructura que depende de una oposición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Simone de Beauvoir dijo que una mujer no nace, se hace, hablaba de la experiencia así, porque Simone de Beauvoir fue muy sartriana en sus cosas, pero lo importante es que ella era mujer porque no era hombre. Había una oposición, hay una dialéctica, esto todo viene ya de la dialéctica y todo eso, había una dialéctica que hacía que la mujer es la no hombre, es el otro frente a ese hombre, ¿no? Frente a ese hombre que es un hombre hegemónico, ya no pasa a ser yo frente a cualquier hombre, sino yo frente al hombre como constructo, como lo hegemónico dentro de la sociedad. Entonces la mujer pasa a ser lo marginado. Y esas eran como esas construcciones de identidad que son un poquito más estables, que es lo que plantean los
teóricos más recientes. Más recientemente hablamos de una identidad que es construida, que es móvil, que es nómade, que es devenida o que es performada. El concepto de performado viene de Butler, que es súper interesante para los que estén interesados en estudiar las identidades trans, por ejemplo, y Butler es como la principal víctima, entre comillas, sí, de los ataques de las feministas que llamamos TERF, ¿no? Porque precisamente en su teoría deconstruye la necesidad de un sujeto mujer. Y eso es muy polémico. Entonces, hay otros autores que también hablan de una identidad que es variable, y uno de los más interesantes para mí, en este caso, al plantear mi tesis, es Ricoeur. Ricoeur es un autor, un filósofo francés, que en reconocer que la identidad no es fija, empieza a usar el lenguaje como para la construcción de la identidad, y es un filósofo hermenéutico. Entonces dice, la identidad es una historia que nos contamos a nosotros mismos, que tiene que ver con los trayectos que hemos hecho en nuestra vida, con dónde estuvimos antes, dónde estamos ahora y dónde queremos estar en el futuro. Esa es la identidad para estos autores, y eso hace que sea mucho más complejo que la identidad que veíamos antes, que era como muy binaria, que nos ponía en una situación de amigo-enemigo, amo-esclavo, mujer-hombre. Pasa a ser mucho más complejo que eso. Yo de repente soy mujer migrante en este espacio ahora en el que estoy hablando, pero cuando salgo y trabajo y tengo una posición de liderazgo, ya no soy tan mujer ni tan migrante, de repente soy una jefa. Y eso tiene otras connotaciones y tiene otras dinámicas. Entonces, poder apreciar la complejidad de la identidad de las personas, si bien es riesgoso para las posiciones políticas, y esto yo lo reconozco como activista política que también soy y decido, si bien lo hace, también nos permite que esas mujeres migrantes que nosotros agrupamos en ese círculo en un primer momento, también puedan moverse de esa vulnerabilidad que ser mujer inmigrante significa y poder avanzar, quizás es una palabra muy fuerte, pero poder sentirse mejor en el espacio en el que en este momento están habitando. Porque la identidad es móvil, está cambiando todo el tiempo, y así estamos cambiando nosotros. ¿Qué dice la biología del conocer sobre esto? Y esto no se los había contado, pero a pesar de que yo soy científica... Oye, la alarma, y eso quiere decir que... Miren, a pesar de que yo soy cientista social, y que todo esto lo he estado hablando desde las ciencias sociales, esto está el espacio del conversatorio está construido desde la biología del conocer, que es una epistemología muy interesante, que también está muy relacionada con la hermenéutica y con la fenomenología, pero que plantea muy bien esta parte. No somos, sino que estamos siendo a cada instante. Eso quiere decir que en todo momento nosotros estamos cambiando. Y por tanto la identidad no puede ser fija. Nosotros en todo momento estamos ajustándonos al espacio en el que estamos habitando. Y la biología del conocer lo llama el acople o Pame seguramente me corregirá más tarde, pero del nicho-bicho, ¿no? Cómo vamos acoplándonos al entorno en el que estamos. Y si nosotros podemos hacer esto, y lo hacemos de forma inconsciente además, porque el planteamiento que da la biología del conocer es que como seres vivos estamos constantemente acoplándonos a nuestro entorno. Y si yo decido cambiarme de Chile a irme a vivir a Punta Cana en este minuto, yo en todo momento estoy acoplada con mi entorno. No es que tengo que adaptarme para sobrevivir, no es que tengo que hacer, sino que en todo momento estoy haciendo cambios pequeños y quizá imperceptibles que me están como acomodando dentro de mi entorno. Y si esto es así, nosotros somos distintos en todo momento, y lo único que nos da una base para decir yo soy esto que soy ahora es la historia que me cuento a mí misma de quién soy, y la historia que tiene que ver con las historias que a mí me contaron de quién soy, las historias que me contaron mis padres, que me contaron mis abuelos, que me contaron en mi ciudad. Esa es mi identidad. Pero la identidad también pasa por una relación, ¿no? Lo que les decía, la historia que me contaron mis abuelos, que me contaron mis padres, que me cuenta ahora la ciudad en la que estoy. Hay un sujeto, y le resalto las O porque para mí es problemático igual no poder usar el lenguaje inclusivo aquí, pero como que no me haya tampoco. Entonces, hay un sujeto que es el que cuenta, que es el sujeto narrador, en este caso soy yo, hay un testigo, que en este caso son ustedes, y que en el espacio que hacemos, en ese espacio experimental del conversatorio, está muy claro, ¿no? La persona que está hablando en un momento es ese sujeto que habla, y los testigos somos todo el resto. Y el entorno es todo
todo lo demás, todo lo que está por fuera. Y todo eso es parte de lo que yo soy ahora, porque yo estoy acoplada con todo, entonces pasa a ser como mi identidad, no soy solamente yo, no es solamente lo que hablo conmigo misma, no es una esencia que yo tengo que alcanzar, sino que tiene que ver con cómo yo entrelazo todos estos elementos y les doy una coherencia a través del lenguaje. Eso es lo que es nuestra historia. Aceptar esto, entender esto, en un primer lugar, yo creo que nos libera de muchas cargas. De repente, muchas veces nos sentimos que pertenecemos a un espacio. No sentimos que somos ni de aquí ni de allá. Y eso le pasa mucho a las personas migrantes. Pero entender que mi historia es lo que está haciendo en este minuto y que lo que parece que está construido, es decir, la ciudadanía, por ejemplo, que parece un concepto mucho más grande que yo, en realidad también son conceptos humanos, también son conceptos que otros humanos construyeron. Lo que pasa es que la humanidad es mucho más grande que mi experiencia de vida, que es así chiquitita. Pero entender que eso es así, que todos son constructos humanos y que todas son historias que nos vamos contando, termina siendo un alivio también, porque nos da un pequeño margen de control de mi espacio y de visión sobre mi historia que me permite la movilidad de ciertas sensaciones y dolores que yo puedo tener en un momento determinado. Entonces, ¿quién soy? Esta es una pregunta que nunca va a tener la misma respuesta. Nosotros podemos intentar estructurarla, intentar darle piso. Yo cuando me pregunten quién soy, siempre digo, soy cientista político, porque pasé 4 años estudiando en la universidad y eso es algo que me da sustento. Pero si me dan más rato para contar esta historia, si me dan 15 minutos, la historia siempre va a ser distinta. Siempre va a ser distinta, porque el quién soy depende del momento que estoy viviendo en este minuto. Depende de los dolores que están habitando mi cuerpo en este minuto. Y por eso, la identidad migrante, a pesar de que cuando la vemos en conjunto tiene ciertos elementos que son muy básicos, nos permite esa complejidad de las historias humanas que también permiten la movilidad de salir de esa identidad vulnerable. Y eso para nosotros es maravilloso porque nos permite libertad individual. Somos narradoras de historias, somos narradoras de nuestra propia historia. Y además nuestras historias están entrelazadas. Eso que sucede en los conversatorios migrantes que es única. Y darte cuenta que a la otra le pasó lo mismo es mágico. Y conlleva mucho consuelo también. Primero porque te identificas con otra persona y eso es maravilloso. La identidad también va por sentirse parte de algo y ese espacio es eso, es un espacio para sentirse parte. Entonces, el poder entrelazar estas historias es precisamente lo que luego nos va a permitir tener esa capacidad de agente político. Como paréntesis, muchas veces cuando los autores hablan de identidades narrativas o de que las identidades no son fijas, hay mucha crítica de parte de los movimientos políticos más importantes o de movimientos feministas, movimientos migrantes que quieren hacer cambios en la política, porque si no hay una identidad fija, se cae el movimiento, se cae. Entonces, nosotros estamos casi que abogando por un espacio intermedio, por un espacio en el que nosotros tratamos y valoramos la historia individual, pero al mismo tiempo conseguimos esas experiencias que nos entrelazan para desde allí generar movilidad. Y si quisieran profundizar en estas ideas, a mí, por ejemplo, me encanta leer a Braidotti, se reirán mis compañeras de Magíster, pero me gusta porque el planteamiento que ella da, a pesar de que no está completo, a pesar de que no da todas las pistas, sí nos permite ver que hay una posibilidad de agruparnos alrededor de experiencias, pero que eso no nos deja por completo, no podemos salir de ahí. Y la idea no es quedarnos como marginales, esa no es la idea. Yo creo que Butler también es muy buena cuando hace una crítica a los movimientos de ahora, ¿no? A los movimientos que se identifican y que ven a las identidades como algo esencial. Porque son esos mismos movimientos entonces los que están como reproduciendo las mismas estructuras que los vulnerabilizan, ¿no? Que los vulneran. Entonces, creemos que esta parte en la que reconocemos lo individual y al mismo tiempo nos agrupamos alrededor de las experiencias nos permite como tener ambas cosas, y es como una propuesta crítica también a los movimientos más mainstream, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que viene en adelante son muchas preguntas que nos hemos hecho en el espacio
del espacio del conversatorio, pero que de repente también ustedes, si son mujeres y han sido migrantes, cuando han vivido experiencias migratorias, vale la pena que se hagan en este minuto hacia adentro, porque no vamos a abrir el espacio como tal, el espacio que creamos del conversatorio ahora, pero que les pueden dar una idea de toda la experiencia que yo estaba contando antes. ¿Qué descubrí de mí en mi tránsito? Esto pasa mucho. Yo cuando me muevo de lugar, se mueve mi interior, ¿no? Pasan cosas en mi cuerpo, hay dolores, hay sentimientos, hay emociones. Y esas emociones, al verbalizarlas, me permiten descubrir cosas. Entonces, ¿qué descubrí de mí en el tránsito? Por ejemplo, si le quisiéramos dar más contexto a esta pregunta, yo descubrí que era caribeña. Yo no sabía que yo era caribeña. Yo no sabía que Venezuela ni siquiera era considerada por muchos países del sur como parte de América del Sur, sino que era el Caribe. Yo no sabía que había una identidad distinta dentro de Latinoamérica, quizá porque no había viajado suficientemente al sur o qué sé yo, pero descubrirme caribeña para mí fue interesante y además me pone como dentro de otro paradigma. Y ahí es interesantísimo Butler, y de nuevo me voy demasiado teórico, pero Butler es interesantísimo porque lo que Butler dice es que las identidades son estructuras y que nosotros lo que hacemos cuando nos vamos como a identificar dentro del terreno social, lo que hacemos es performar, actuar para encajarnos dentro de esas estructuras. Y yo siento que yo hice eso. Yo siento que yo cuando llegué a Chile hice un performance de mujer caribeña porque eso correspondía a mi identidad de caribeña. Entonces es interesante preguntarse eso porque yo ahora puedo ver eso con distancia y decir, eso fue parte de mi proceso migratorio, eso fue parte de mi manera de encajar en este territorio en el que habito. Porque yo, por ejemplo, tenía el pelo corto y muchas otras justificaciones. Tenía el pelo corto y me daba frío y no me gustaban los gorritos, pero me ponía turbantes y eso me hacía mucho más exótica de lo que soy generalmente. Entonces era obvio que yo era caribeña, ¿no? Estaba habitando muy bien esa identidad que me imponía el imaginario del chileno, ¿no? ¿Qué palabras me definen? Y preguntarse de dónde vienen esas palabras también. Vienen de adentro, vienen del otro, vienen de lo que leo en los medios de comunicación. ¿De dónde me siento? Y la identidad pasa mucho también por sentirse parte de algo. Entonces, si no me siento de acá y me siento muy de Venezuela, por ejemplo, de repente pasa también eso que ustedes pueden haber visto por ahí, que es la gente que migra y no se saca la chaqueta, no se saca la chaqueta de Venezuela, no se saca la gorra, porque cuando perdemos ese piso que significa el lugar de nacimiento, necesitamos identificarnos con algo, y esto es algo que pasa mucho y que es muy interesante de ver y que en parte también es el de lo que siembra la curiosidad por crear estos espacios. Pero ¿por qué necesitamos tanto aferrarnos a la identidad nacional? ¿Qué somos aparte de eso? ¿No? Son simples preguntas que nos podemos ir haciendo. Nosotros también como que postulamos mucho que no hay una forma correcta o incorrecta de migrar. Todas las formas son, y eso es válido, todas las formas están presentes, todas las formas se acoplan con el entorno. Entonces, eso pasa a ser un hecho más, un fenómeno más que vale la pena mirar. ¿Cuál es la historia que se cuenta de nosotras? Y esto también le da mucho origen a nuestra curiosidad. Hay una historia que está allá, que es la que cuentan los medios de comunicación, que de repente no es la mía. Yo no me identifico porque tengo ciertos privilegios, no puedo identificarme con las historias más vulnerables de las mujeres migrantes. Y eso no quiere decir que yo no sea mujer migrante también, pero ¿qué pasa si yo, por ponerme la etiqueta, me achaco esas historias también a mí, ¿no? ¿En qué posición me pone? ¿Cómo me pone ante la vida? ¿Cómo me hace sentir al momento de ir a una entrevista de trabajo o al momento de conocer personas de Chile? El pensar que yo soy, que yo me veo como, que yo, y todos los prejuicios, ¿no? Que pueden venir de esa parte, de esa visión. ¿Cuál es la historia que contamos cotidianamente? Esto es súper interesante porque si a mí me dan 5 minutos para contar cómo llegué a Chile, yo voy a contar siempre la misma historia. Yo llegué a Chile porque bla, 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 bla. Es una historia que nos aprendemos y que contamos y repetimos y repetimos y repetimos sin profundizar mucho en ella. Pero hay otra historia que contamos. Y que se hagan esta pregunta, ¿cuál es la historia que no contamos? Es muy valioso y es algo que surge de forma muy espontánea en nuestros conversatorios, porque cuando tú le das a una persona que nunca ha hablado de estos temas o que no lo habla cotidianamente, un espacio de 10 minutos para contar su historia, van a salir cosas nuevas, van a salirlas. Entonces, si tienen la oportunidad, pregúntense esto
y escúchense, escuchen qué surge. Y si no es suficiente, si no escuchan cosas nuevas, contrástenlo con otra persona, con una persona que ojalá comparta parte de esa experiencia con ustedes. Y escuchen qué sale, porque van a salir cosas nuevas. Y cuando salen cosas nuevas, podemos tomar dolores, podemos empezar a sentir dolores que teníamos ahí guardados. Y solo porque los reconocemos, los racionalizamos, les ponemos palabras, podemos como transitar y dejarlos pasar. Y eso es algo muy importante también, como que el transitar del dolor a otra emoción es algo que es mucho más fácil hacer a través del lenguaje y a través de las palabras y a través del reconocimiento de esos sentimientos. Entonces estos espacios de conversatorio son espacios donde resentimos y es muy interesante la palabra resentir, porque yo creo que, y esto sin basarme en ninguna teoría probablemente, que si el dolor se queda por dentro, nos empieza como a carcomer, ¿no? El dolor de la migración. Y eso puede tener muchos efectos negativos para nosotros y para el entorno. Entonces, el espacio de conversación es un espacio donde resentimos, no en el sentido de que lo dejamos guardado, sino que lo volvemos a sentir el dolor de la migración para traspasarlo, para transitarlo, para dejarlo ir. Es reconocer, ver de nuevo nuestra experiencia migratoria, porque la cuento, porque la escucho, pero también porque se la escucho a la otra. Y reconocer los elementos de dolor que quizá no había conocido, pero que sí me estaban afectando para poder precisamente transitarlo. Y luego reconstruir. Cuando yo escucho la historia que me cuento, de repente hoy no me siento tan identificada y puedo tomar los elementos y reacomodarlos. Y esa reconstruir es lo que me permite de nuevo transitar. Entonces, las identidades migrantes, en conclusión, no son identidades esenciales, no es que somos esta cosa que se va hasta esta otra cosa, sino que vamos fluyendo, vamos cambiando. Y lo importante es reconocer esas partes que nos dan dolores para poder trabajarlas. Y ojalá que sean espacios de comunidad, porque los espacios de comunidad al mismo tiempo nos prestan contención y permiten que haya esa reconstrucción de redes que para nosotros es valiosísima, porque cuando podemos tener esta experiencia en el tiempo, es mucho más fácil de transitar. Eso, les traigo igual esta cita, que es de Mona El-Tahawi, una muy importante activista egipcia, y dice: lo más subversivo que puede hacer una mujer es hablar de su vida como si importara, porque importa. Y eso es así. Parece que hablar fuera cualquier cosa, ¿no? A nosotros de repente, cuando nos ponemos frente a una organización que da ayudas primarias, ¿no? Como para salvar vidas, como, no sé, alimento, refugio, nos sentimos chiquititas, ¿no? Que lo que hacemos quizá no es tan grande, pero después nos ponemos a ver y hablar es tan importante para reconocer lo que sentimos, para reconocer lo que vivimos, que ya ahí nos sentimos un poco mejor con nuestro trabajo, ¿no? Yo cuando trabajaba con Proyecto Mujeres, nosotros hablábamos mucho de empoderar a las mujeres y de echarles un cuento de que ellas eran poderosas y de que tenían que salir de ahí y moverse y vamos, que sí podemos. Y a mucha gente no le entraba ese discurso y no le entraba precisamente porque no se identificaban con él. Entonces, el escuchar y el conversar con otro es como, no quisiera decir que es como otra manera de empoderar, pero es otra manera de reconocer las situaciones de vulnerabilidad. Ya no es que alguien te lo diga: oye, tú eres vulnerable porque a ti te pasó esto y esto. Y eso de repente yo no lo reconozco, no tiene nada que ver conmigo. Pero escuchar mi propia historia, que venga de mí misma, es distinto. Este tratamiento es súper distinto del fenómeno femenino. Y esto último es una partecita, un recorte, una foto, creo que saqué, del libro Persepolis, de Marjane Satrapi, que es como así, la Biblia de la mujer migrante, yo creo, ¿no? Es muy, muy importante y la que pueda léalo o vea la película, porque se van a encontrar en esta historia. A pesar de que es muy distinta, de que es lejana en el tiempo, de que es lejana en cultura, es muy parecida a nosotras. Y es a mí me causa mucha como simpatía esta viñeta, porque ella dice: había pasado una revolución donde había perdido parte de su familia, había sobrevivido a la guerra, y lo que casi la mata es un amor, es un desamor. Y eso nos da cuenta de la importancia de construir redes, ¿no? De construir redes amorosas. Y que de repente eso también salva vidas. Estar en esos espacios de conversación, sentirse acompañada, sentirse contenida, eso también puede salvarnos la vida. Y lo demás son fotos.
hemos hecho 28 conversatorios. Ahí está Melissa, ya te viste, ¿verdad? Ahí está Juliana también. Hemos hecho, perdón, 28, mira, ya me pasé. Hemos hecho 25. Deberíamos hacer el 26 este mes si se me cura la gastritis. Pero hemos hecho 25 conversatorios. La primera foto que está aquí, no sé si ven mi cursor, es del conversatorio número 2, que fue en marzo del 2018. Este es 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y así sucesivamente todos los conversatorios que hemos hecho hasta esto que fue una fiesta de Navidad, donde estamos todas allí con comida, no sé cuánto, y la llegada del coronavirus, donde empezamos a probar los límites del espacio y nos fuimos a los espacios virtuales. Esa es mi historia, parece que fue un poquito larga, pero bueno, cuéntenme ustedes si tienen preguntas o como quieran. Buenísimo. Hola, muy buenas. Tengo una cuestión. Yeniva, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad. Me encantó todo lo que hablaste, cómo me trajiste como buenísimo recuerdo, de verdad, así como de la experiencia incluso de esta primera charla en la cual participé yo. Y bueno, ahora abrimos para las preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas directamente a la Yeniva, pues como prender sus micrófonos y la cámara si quieren y hacerlas. Así que les invitamos a los asistentes a hacer las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O una opinión. Sí, o un comentario. Mira, yo quiero, o sea, me pareció muy potente, Yeniva, eso con lo que cerraste acerca de cómo las redes nos pueden salvar vidas porque claro, en la experiencia migratoria hay muchísimos venezolanos que se han quedado, que han muerto fuera, sí. Y han muerto, o sea, se han suicidado, ¿no? Nosotros tenemos un amigo muy cercano del liceo que estuvo pasando por una depresión bastante fuerte que nadie logró ver y terminó suicidándose en Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo importante que es para nosotros como alzar la voz respecto a estas redes y alzar la voz respecto a estas necesidades más allá de la emergencia, más allá de lo que están viviendo los migrantes y las condiciones en las que en este caso los venezolanos estamos pasando, ¿no? Pero en Chile la experiencia de los haitianos, por ejemplo, probablemente no dista mucho de las condiciones en las que ellos llegan al país. Y aquí no distó tanto de cuando llegaron los españoles, de cuando llegaron los portugueses, de cuando llegaron, sí, o sea, todo ese flujo que hemos tenido durante muchísimos años en el continente y cómo eso va dejando vidas en el camino por precisamente no tener estos espacios y no, bueno, y probablemente no reconocer, no estar tan entendidos en la idea de que, bueno, esto es suficiente, esto es importante, perdón, quiero decir. Y eso me parece como súper importante del trabajo de ustedes y el valor que tiene poder hablar de nuestras experiencias también allí. Sí, eso. Sí, yo creo que este espacio de ninguna manera suplanta una terapia, de ninguna forma, pero de repente es el espacio que necesito para darme cuenta que necesito ir a terapia. Porque saben que, primero, ir a terapia no es barato, no siempre es barato, no siempre tenemos como a la mano. Además, la venezolanidad es súper buena para ignorar los sentimientos. Yo no sé si será así Latinoamérica entera, ahí me contarás tú, Juliana, pero yo siento que la venezolanidad es como muy particular para sobrellevar las adversidades, como que tanto tiempo de crisis nos hizo pensar que nosotros somos más fuertes que cualquier cosa y que si no me mató allá, no me va a matar acá. Y eso hace que de repente estemos guardando dolores, y eso hace perder la cabeza a cualquiera. Entonces, un espacio como este, de repente, si me encuentro con un poquito de vulnerabilidad y empiezo a sentir que estoy desbocada, de repente es la oportunidad para decir, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es ir a terapia.
Y nosotros también de repente tratamos de ayudar que ese tránsito suceda, ¿no? Nosotros también reconocemos que esto no es un espacio total, que definitivamente no queremos ahondar en profundidad, primero porque no somos psicólogas y segundo porque son espacios de 3 horas. Ni locas vamos hacia esa profundidad, sino todo lo contrario, tratamos de como explorar un poquito y luego levantar el ánimo y que podamos salir con la cabeza en alto y seguir adelante, ¿no? Pero puede ser una oportunidad para eso precisamente, para reconocer la vulnerabilidad. Yaniva, yo sí tengo una pregunta. Cuando estaba hablando del concepto de identidad, y ahí como que volviendo un poco a la teoría que tú nos estaba comentando, hablaba de esta complejidad y también transitoriedad de identidades. Y quisiera como que me quedé con la duda cuando decía que quizá no exista una identidad fija, así como, porque igual hay, ¿cómo te explico? Hay gente, incluso como estaba diciendo, hay grupos, colectivos, incluso dentro del feminismo, hay gente que sí cree que hay ciertas identidades que son propias y no hay este carácter mutable, por así decirlo. Entonces, comprender un poco lo que habla la teoría y si existe algún tipo de identidad que sería como más bien fija. Y lo otro tiene que ver también con los conversatorios. Si les ha pasado a ti, a la Pamela, de alguien llegar a un conversatorio con esta inquietud de estar viviendo una nueva identidad que nunca antes se había dado cuenta. Claro. Sí, mira, sobre la primera pregunta, claro, cuando los teóricos plantean que la identidad es mutable, eso genera problemas para ciertos movimientos políticos que precisamente basan la estructura del movimiento en las identidades. Pero lo que se plantea desde esta teoría es que si bien podemos agruparnos alrededor de experiencias, lo que somos en realidad es bastante más complejo que la esencia, ¿no? Que ser algo esencialmente. Lo que piensan estos teóricos es que esencialmente somos nada. Todo lo que somos lo construimos a través de nuestra experiencia. Entonces, claro, si yo soy una mujer mestiza con rasgos indígenas en Venezuela, eso conlleva unas experiencias y no necesariamente son las mismas experiencias que tengo por ser una mujer de rasgos indígenas en Chile. Entonces como que cambia el significado de lo que soy. De hecho, apropiándome de una experiencia que no es la mía, porque yo a pesar de que me veo de color, no soy afroamericana o afrodescendiente. Yo recuerdo haber estado una vez en una reunión con una fundación que se llama, no me acuerdo, no importa, pero estábamos en una reunión y había una persona que era chilena, que era blanca, que me decía, a mí me sorprende porque una persona haitiana me comentó que antes de llegar a Chile sabía que era negra, no lo sabía. Entonces, claro, yo creo que esta persona estaba súper sorprendida porque no entendía lo que realmente le estaba diciendo esta persona. Pero yo cuando lo escuché, sentí que lo entendía porque yo también me siento más morena en Chile. Y yo no estoy más morena, no me he quemado el sol, no, yo de hecho estoy más blanca en realidad, porque como no llevo tanto sol, se me aclara un poco la piel. Pero la manera en la que el otro me ve, en la que el otro me experimenta, hace que cambie lo que significa ser morena. Y eso es esa complejidad, esa visión que tiene el que yo me traslado y cambia mi morenidad, es precisamente a lo que se refiere que la identidad sea mutable. Porque cambia a través de la experiencia, ¿no? Del entorno, de quién me ve, y eso hace que se complejice, ¿no? Yo también como morena puedo adjudicarme ciertas cosas que son ciertas vulnerabilidades, ciertos rasgos, pero de repente yo me hago, no sé, presidenta y cambio un poco de experiencia, ¿no? Empiezo a tener un discurso que es un poco más hegemónico. Entonces, básicamente lo que hacen todos los posmodernos, además de complicar las cosas, es abrazar la complejidad de las experiencias humanas y empezar a mirarlas ya no desde las estructuras que nos permitían simplificar y nos permitían por tanto conocer y sistematizar, sino más
desde la experiencia individual y aprovechar la riqueza de eso. Es básicamente una postura epistémica. Nosotros podemos decidir cuál tomamos, pero yo creo que para nosotros no solo como teóricas, porque yo estoy haciendo mi tesis, ¿no? Y eso más bien me va bien, pero como activista nos permite cosas bien bonitas. Ahora, lo que tú comentabas en tu segunda pregunta, la identidad así verbalizada no llega tanto al conversatorio porque es un concepto como medio complejo, ¿no? Pero sí, claro que nos llega mira, recuerdo una en particular, una chica que nos narraba en un conversatorio que a ella se le cuestionaba que no se veía venezolana. No, pero es que tú no te ves tan venezolana, porque ella tiene, no sé, yo pienso que era porque usaba lentes, hay toda como una intelectualidad en lo que ella refleja, y que el otro te dijera, es que tú no te sientes venezolana, le hacía a ella preguntarse, ¿pero qué es la venezolanidad entonces? Porque yo soy venezolana, ella se siente venezolana dentro de sí, pero que el otro no la vea venezolana, la pone a cuestionarse entonces qué es la venezolanidad. Y yo creo que eso es muy interesante de cuestionárselo, porque la venezolanidad no es lo mismo dentro de Venezuela que fuera de Venezuela. No es lo mismo mirada por nosotros mismos que mirada por los ciudadanos chilenos o por el resto del mundo. Entonces, como empieza a entablarse esa pregunta de quién soy, y reconocer que si quién yo soy es variable, de repente nos alivia ciertos dolores, pensamos nosotros. Jenny, disculpa, la frase que fue muy potente en ese conversatorio era: tú no pareces venezolana, pareces científica. Ah, claro. Es profundísimo todo lo que nos mostraba esta frase. Imagínate contraponer la venezolanidad a lo científico. Sí. ¿Qué nos dice eso, no? De lo que se piensa de la venezolanidad, ¿no? Sí, porque por ejemplo, en mi caso, yo he escuchado que pero tú no te ves como brasileña, pero al final hacía relación con otras, con personas de otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo me imagino que este conflicto es como mucho más grande, así como ¿qué es no ser venezolana porque se parece a una científica? Sí. Claro. Y lo otro que mientras hablabas de esto me acordé como mi experiencia en Chile respecto a la sexualidad de las venezolanas, ¿sabes? La construcción de la diosa Canales caribeña y lo que significa para ti un adorno, o sea, un zarcillo grande, un símbolo de... Yo me acuerdo, por ejemplo, que me movía en entornos como empresariales, pues no podía usar estas cosas porque la manera en que ellos se relacionaban conmigo no era una relación profesional, era una cosa como que yo soy un chiste de empresaria en ese entonces. Y recuerdo también como la experiencia ahí, pero también en Frutillar, que es un pueblito más pequeño, pero entonces donde maquillarse digamos, como un poquito en los ojos, era un símbolo como de coquetería extremo. Y recuerdo que muchas mujeres que tenían esposos en el sitio donde yo trabajaba, pues no me hablaban. O sea, era como la cosa esta de la venezolana quita maridos por una cuestión de que te vistes como te vistes, ¿no? Y eso es aparentemente llamativo y toda la incomodidad que a mí me hacía como estar ahí y más o menos, no sé, arreglarme el pelo como a mí me gusta, que no era nada anormal. Y la sensación de rechazo en una comunidad donde, bueno, estás ahí para quitarle los maridos a otras mujeres, un hombre que ni te interesa. Claro, mira, mi propia experiencia también es, si ustedes ven las fotos de cuando yo llegué a Chile y ven mis fotos ahora, es un cambio radical. O sea, yo me quité como 20 kilos de maquillaje. Claro. Y yo no me sentía que estaba maquillada, ese era mi maquillaje de diario. Entonces, claro, yo también en mi habitar en Chile estoy cambiando todo el rato y me hago parte. Y entiendo que verme maquillada tiene otras connotaciones acá. Entonces, va por mí si pongo resistencia y hago este papel de la venezolana nuevo marido, o me acoplo, y ninguna de las dos es más buena que la otra, sino que son como diferentes maneras de enfrentar la situación de estar en un nicho que es distinto al mío originario, por decirlo de alguna forma.
Geneva. Ya. Sí, puedes sí. Perdón. No, muchas gracias por la presentación, de verdad, súper interesante. Y bueno, ya nosotros hemos hablado un poquito más sobre mujeres migrantes, pero una de las cosas que de pronto me gustaría que compartieras es sobre cómo mujeres migrantes se sostienen en el tiempo, a la vez permaneciendo abierto como espacio para nuevas mujeres y movilizando la conversación. No sé si eso, digamos, tiene sentido, como las conversaciones evolucionan a través del tiempo, a la vez que permanecen suficientemente abiertas y como dándole la bienvenida a nuevas personas que se unen. Perfecto. No, mira, nosotras, yo siento que yo estoy en un sentido mucho más experimental quizá que Pamela. Yo siento que Pamela tiene como la ruta más clara y de repente como que no me cuenta para que yo me sorprenda. Pero en mi experiencia, como decíamos antes y como nos sostenemos de la idea de que estamos siendo a cada instante, la conversación está siempre al nivel del grupo que está presente en ese momento. Entonces, si bien hay una mujer que está asistiendo a todos los conversatorios y nosotros podemos que si ajustar una pregunta para que no se encuentre con la misma pregunta y vaya a instintivamente responder lo mismo que la última vez, si bien podemos hacer esto, ella siempre es distinta. Si hoy asiste a un conversatorio y mañana asiste a otro, ella ya es distinta. Y eso nos permite una experiencia distinta y una conversación distinta. Entonces, más que preocuparnos por si el conversatorio está avanzando, lo que hacemos es preocuparnos porque cada una de las participantes cuente en pleno lo que está sintiendo en el momento preciso en el que está. Porque eso permite que la conversación sea radicalmente distinta a una conversación anterior. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es que Pamela y yo siempre participamos, siempre respondemos las preguntas y siempre nos sorprendemos con nuestras propias respuestas. Tú sabes que es que nosotras hacemos este conversatorio, nosotras lo diseñamos y nosotras mismas nos sorprendemos con nuestras respuestas, que podemos llorar ahí a moco tendido delante de un grupo de mujeres que no conocemos en teoría, porque podemos conocer algunas, pero siempre llegan otras nuevas. Entonces, esa como particularidad que tiene, que todas siempre somos distintas, de que no estamos siempre las mismas, porque cambia una, cambian dos, y ya con eso cambia el espacio, y que además que nosotras nunca somos las mismas porque estamos transitando por otras emociones, por otras cosas en cada minuto. Eso hace que si el conversatorio avanza, retrocede, que en verdad no lo vemos así como algo lineal, pero que si el conversatorio cambia porque siempre está completamente ajustado a las personas que están en ese minuto y a las emociones que esas personas tienen en ese momento preciso. Eso. Muy buena pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo vi que Verónica escribió en el chat, pero no sé si quieres hablar, Verónica. Ya aquí me pasé a moderadora. Sí, perdón no, por esto iba a comentar que Verónica había comentado, había escrito en el chat, y si quiere hablar, sí que está invitada a comentar, a hacer preguntas. No sé si se fue. Yo te escucho, Geneva, y lo que quiero es que comencemos a hacer los talleres de género, ya, ahora. Que es necesario de mujeres migrantes, totalmente. Me gustaría, que es un proyecto que está dentro de la fundación y que me parece que está buenísimo desarrollar prontito, pero es que hay mucho trabajo por hacer. Sí, a mí lo que me pasa con los talleres de género es que los conversatorios son tan de escuchar y tan poco de enseñar que me siento muy incómoda en la situación de esto es el género, esto es, ¿sabes? Como que con el mismo grupo. Entonces he estado como tratando de darle la vuelta en mi cabeza, pero todavía no la encuentro, y obvio que tengo que hacer la tarea, pero claro, poder orientarlo también desde la escucha y sin embargo construir teoría de género en esos espacios. Esa es como la idea de lo que queremos hacer. Yo creo que Verónica se fue, pero puedo leer su comentario. Dice:
es una de las discusiones entre los feminismos que si nuestra identidad es mutable y más bien debemos prescindir del sujeto mujer. Entonces, ¿desde dónde elaboramos? La raza también se lee desde espacios geopolíticos. Sí, definitivamente. A mí, yo sé que esta pelea o esta discusión entre los feminismos genera muchos dolores, sobre todo en las mujeres cuyas identidades las hacen más vulnerables, como las mujeres lesbofeministas, o los grupos lesbofeministas, y también los grupos trans, por supuesto, como del otro lado de la discusión. Y yo, desde mi posición de privilegio, de que no me duele nada, se me hace muy interesante, porque sin duda, si tú le quitas el sujeto a un movimiento político, le quitas el piso, y desde dónde me movilizo, ¿no? Pero al mismo tiempo, siento que si construimos todo desde allí, y esto no lo siento yo porque me salió del alma, sino porque también hay muchos teóricos que hacen crítica a esa construcción de ese sujeto, diciendo, oye, ¿cómo salir de ahí luego, no? ¿Cómo poder transitar del espacio de sujeto vulnerable si estoy construyendo desde allí? Como que me quedo atrapado. Claro. Entonces, lo que proponen, más bien, es interesante también lo que proponen, y mira, podemos después hacer otra charla de eso en otro espacio, lo que sea, pero es interesante lo que proponen porque no queda muy finalizado, no queda muy bien dicho cómo es la manera de ejercer políticamente esto. No está dicho, es difícil, es complicadísimo y todavía lo estamos intentando. Pero si esta teoría permite la libertad individual y que una mujer trans se sienta libre de ser, yo creo que vale la pena escucharla y vale la pena mirarla. Vale la pena leerlo y tratar de construir también desde allí. Y también por lo que nos conviene a nosotros como mujeres migrantes, lo que yo decía, si nosotros habitamos plenamente la identidad de mujeres migrantes y nos arropamos en ella, de repente vamos a entrar en lo que hacen muchas otras organizaciones, que es como contarnos esas historias terribles de trágicas y nos estamos lamentando todo el día, ¿no? De lo pobrecitas que somos. Y de repente no están así. De repente no todas estamos ahí en ese minuto, en ese momento. De repente es una situación. Hablando de situaciones, yo no sé si ustedes han visto cómo en el caso particular de Chile, la migración venezolana se está apenas mirando ahora como una migración problemática y una migración vulnerable. Pero antes estaba como ignorada. Yo cuando dije que iba a trabajar de venezolanidad en la tesis, yo sentía que me miraban así como un bicho raro. Como que porque vas a estudiar a esos migrantes privilegiados, ¿me entiendes? Tú eres una privilegiada también. Entonces, la migración venezolana tiene una situación estructural que es como de privilegio, pero al mismo tiempo está transitando una pobreza que es súper preocupante y que también mata. Porque si una persona no tiene para comer en estas 2 semanas, por mucho título de posgrado que tenga, se muere igual. Entonces, es compleja. Son complejas las vivencias humanas. Reconocer eso y mirarlo desde allí, de repente nos da oportunidades también de trabajar con grupos con los que no hubiéramos trabajado si no lo vemos de esa forma. Y de convivir con grupos con los que no hubiéramos convivido si no lo viéramos de esa forma. Entonces yo, a pesar de que respeto y me interesa mucho la discusión que se está dando en cuanto al feminismo radical y la construcción del sujeto mujer, me pongo a pensar si no será verdad también que yo no siempre soy la mujer pobrecita que me da esa estructura, ¿no? Y que no siempre soy otra frente a un hombre exclusivamente, sino que puedo ser otra también frente a una mujer más blanca que yo, o frente a una mujer con más dinero que yo, o frente a una mujer que esté en un poder político, ¿no? Entonces esa complejidad del sujeto de repente también es bueno mirarla, no tan útil políticamente, obvio, pero de repente también es bueno mirarla. Yaniva, buenísimo esto que hablaste al final, porque Grada Quilomba habla de que sí hay el sujeto y el otro, pero hay el otro del otro, como que uno juega este rol de, ya, yo quizás soy el otro de este sujeto único de quien estamos hablando, pero en algún momento yo seré el otro de una otra persona, entonces hay que fijarse en esto también y incorporar esto en las discusiones, así que buenísimo traer esto para la conversación.
Sí, yo creo, es que, mira, a mí esto me tiene la cabeza así. Todas las discusiones que se están dando en Twitter, al mismo tiempo estarlo estudiando en el magíster y como que me estimula mucho académicamente, pero sé que también es parte de los dolores de muchas personas y sobre todo las que están más como en la primera línea, concepto bastante chileno últimamente, de las luchas políticas. Lo entiendo súper bien, entonces tampoco estoy ahí como para decir, oye, la mujer no existe, deja de construirte como víctima. No, obviamente no. O sea, yo también entiendo eso, yo también entiendo las luchas identitarias, pero como de repente voltear y cambiar un poco de paradigma, o al menos hacernos las preguntas, porque yo creo que las feministas radicales están haciendo las preguntas correctas. De repente no es la respuesta que a mí más me gusta, porque no me gusta la esencialidad, pero las preguntas son correctas. ¿Qué pasa cuando el sujeto mujer se fractura? ¿Qué pasa cuando la identidad es mutable? Esas preguntas son buenas, son estimulantes, de repente pueden construir otros movimientos sociales que no son lo que estamos viendo ahora, pero que luego pueden ser de otra forma y que quizás sean hasta mejores, quizás nos alivien ciertos dolores, ¿no? Es cosa de ver también cómo ciertos movimientos identitarios se han vuelto también muy como agresivos y violentos frente a otros movimientos. Por ejemplo, aquí es muy criticado el movimiento como homosexual por ser blanco y privilegiado, ¿no? En el caso de Chile particular. ¿Qué pasa con eso también? Ahora ya vamos a meter en otros terrenos. El chavismo, ¿no? Que se construye desde una vulnerabilidad y de repente pasa a tener un discurso hegemónico. ¿Qué pasa con eso también? Entonces, todas esas cosas. Eso es súper interesante. Juliana, ¿puedo? ¿Qué? Que quería comentarles que esto que dice Geneva creo que de pronto es hasta para otra conversación, porque está Estefanía que también está como súper motivada, yo también desde aquí, porque recientemente con esto de la ola de transfobia que estamos experimentando justo en este mes del orgullo, me resuenan estas cosas que dices, ¿no? Para mí, a pesar de que entiendo, no entiendo, porque es un tema nuevo para mí también, porque no me considero tampoco experta en... No entiendo. ¿No? Pero es un tema que justamente en el contexto de este evento, donde estamos pensando el futuro, siento que nos ubica en estos dos lugares, ¿no? En el lugar que es desde el que muchas estamos siendo sujetas de opresiones, de dificultades. Hay otros discursos y hay otras personas desenvolviéndose y experimentando la vida de otras maneras, con otras condiciones. Entonces, para mí se explica en eso, o sea, en el que de pronto hay lugares de los feminismos latinoamericanos que no van a poder tener estas discusiones porque son los lugares desde donde Proyecto Mujeres está trabajando, por ejemplo, el tema de la salud menstrual. Y ahí, bueno, Ana, o sea, ¿qué tanto espacio hay para discutir la identidad y el ser mujer? O sea, hay un hecho concreto que es en el que constantemente muchas estamos viviendo, pero hay otras identidades que están por ahí también viviendo otras cosas y nutren ese constante estar como en dos tiempos diferentes, dialogando sobre esto que estamos también experimentando mientras nos vemos unas a las otras, ¿no? No me ha parecido excluyente, pero me ha parecido, por supuesto que complejo, porque cuando tú ves estos ataques y este tema de la ideología de género y las feministas estúpidas y el negro gordo que está en el cartel, ¿no? Y por otro lado el discurso del capitalismo y lo que eso implica es como, coño, es complejo, pero no es para burlas, o sea... Sí. No, ahorita como Marianita toca el tema, permiso, voy a hablar yo. Por favor. Que María Luisa toca el tema de Proyecto de mí, así como que me sonó como la campana. Pienso que es incluso en esos espacios donde se abordan problemáticas que parecen más prácticas, más de lo físico y corporal, y que se parecieran que tienen respuestas prácticas, como por ejemplo darle una toalla o darle una copa a unas niñas, en realidad son espacios que también permiten el cuestionar lo que es ser mujer a través de nuestra corporalidad, a través de lo que viven nuestros cuerpos en un contexto determinado, y cómo esa corporalidad nos condiciona
como mujer, nos condiciona en nuestra vivencia como mujer y en cómo otros nos leen también como mujer. Entonces, es nuestro cuerpo, es el esencialismo de lo que nuestra biología incluye, lo que nos define como mujer. O sea, es menstruar lo que nos define como mujer, o en realidad menstruar es lo que se ha utilizado es una de las cosas que se ha utilizado para mantener la posición de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿es la menstruación el problema o es nosotras las que menstruamos el problema? ¿O el problema es la gente? Entonces, todo eso, y esto es también el tema de estas discusiones, es que el cuerpo, el territorio, el contexto, el otro, el sujeto individual está como conectado, y que es imposible discutir una cosa sin tocar las demás. Claro, exactamente. Como que nosotros podemos reconocer que nos construimos a través del lenguaje. A mí me pasa mucho que si ustedes buscan identidad narrativa en Google, les van a salir todos unos discursos que dicen que tú con tus palabras te construyes, tú puedes ser quien tú quieras, solo tienes que cambiar la forma de verlo. Y no es tan así. Lo real es que nuestra experiencia es así de chiquitita en un montón de experiencias que se hilaron tanto hacia atrás como hacia adelante de nosotros, por encima y por debajo, por todas partes, y nuestra experiencia es mínima. Entonces sí, claro que tenemos un campo como de acción importante y que nuestra libertad individual debemos ejercerla, pero a su vez hay un montón de otras historias que se van hilando y que de alguna manera hilan también la nuestra. Entonces, lo que dice Estefa, el pensar, claro, yo ahora puedo definir como mujer esta cierta experiencia, o ser mujer de forma hegemónica se define a partir de esta particular experiencia, pero no siempre ha sido así. Porque si miramos hacia atrás, lo que se pensaba de las mujeres no es lo mismo que se piensa ahora. Y el poder ver eso, cuestionar eso, entonces nos hace ver que no somos tan esenciales como pensamos de repente, sino que como somos tan limitados, como vivimos tan pocos años, no tenemos como la visión total del panorama. Pero es precisamente a raíz de ese cuestionamiento que Butler dice, oye, pero vamos a deconstruir el género, vamos a votar esto, votemos las identidades, podemos ser lo que queramos. Y eso tiene sus problemas, pero de repente también tiene sus atributos. Y está en nosotros empezar a construir esos discursos que nos vayan como amoldando a medida que nos generen los menos dolores posibles. Vayamos siendo lo más inclusivos posible. Vamos a también atraer estas experiencias que tienen las personas trans, incluyámoslas. ¿Y cuáles son los discursos que sostienen esto? ¿Cuáles son los discursos que permiten, que aceptan, que abren? Y a partir de allí, construir realidades. Eso es lo que hacemos como humanos. Y por eso a mí me gusta tanto, y yo creo que voy a cambiar mi tesis, voy a hacer mi tesis de Braidotti. Por eso es que a mí me gusta tanto lo que ella escribe, porque la que ella escribe dice eso, mira, construimos desde el lenguaje con unos discursos hegemónicos, hablemos más fuerte, y de repente nuestro lenguaje también puede construir realidades. Hagamos. Eso es lo que ella dice, entonces. Mira, capaz tiene razón, bastantes libros que le han hecho, y tiene títulos y cosas, yo no sé. Yo quiero hablar. ¿Cómo no? Hable usted. No vas a poner sonido de vaca, ¿verdad? ¿Cómo? Que si no vas a poner un sonido de vaca ahí saboteando. No. Yo necesito que concreten, estoy hablando con Estefa aparte de que a mí me emociona muchísimo la oportunidad de escuchar hablando a alguien sobre este tema, porque es un tema que me mortifica últimamente. Porque además por razones personales se ha dado como ver algo que yo siento que se está sucediendo y no logramos como entenderlo completamente, que siento muchas veces que me sobrepasa este tema, pero además siento que hay como una polarización artificial que no existía, y mucho menos en Venezuela, donde vivimos el feminismo del atraso, donde siempre vamos como 3 pasos detrás de todo, intentando como ponernos al día, y donde esa discusión sobre si esta mujer que es trans es mujer o no, pues uno siempre, cuando se medio puso al día, dijo, pues claro, o sea, una de las ideas que yo creo que tenemos en Venezuela es que no, la restricción de derechos, la violación de derechos no está bien en ningún escenario. Y creo que esa motivación un poco instintiva es lo que nos ha ido moviendo en cuanto a estos temas. Pero ahora tú sientes como ese desgarro de la certeza de estos grupos, ¿no? Y sobre todo veo en las feministas radicales y en las feministas sobre todo de cierta edad
que ven un poco como que les están moviendo el piso y que esto que se está desarrollando, pues ellas intuyen quizás que puede ser bueno, que puede ser malo, y otra generación más joven que se decanta por una idea que ha sido con la que hemos sido criados, de incluir, de que esto quizás, pues, precisamente por lo que dice Giniva, de no tener todo el panorama, pues yo no puedo prever todavía que significa una restricción a los derechos de alguien más. Pero esa forma en la que lo plantea Giniva me parece tan bonita, porque es como... Es la única vez que he podido como conversar o escucharlo desde un panorama que también reconoce la duda, que también reconoce como, bueno, yo siento estas cosas buenas sobre esta posición y estas cosas buenas sobre esta otra, y no sé cómo se incluyen todas, pero sobre todo porque siento que ha habido por esta misma polarización como una agresividad que no permite como el debate, y ese debate es lo que hace la construcción, es lo que hace que tengamos acuerdos sociales que nos permitan pues tener una idea común de lo que queremos. Entonces me preocupa mucho como el escenario en el que eso se está desarrollando, y sobre todo esa sensación de que es algo abrumador, mi preocupación principal es que yo no quiero en ningún momento sentir que estoy agrediendo a alguien, o que estoy haciendo que alguien se sienta menos en su humanidad o en lo que es, porque para mí es muy importante que todo el mundo sienta que tiene plenitud de derecho y que debe vivir la vida con dignidad. Entonces toda esa situación sucede y uno no sabe cómo, ni siquiera si lo puedes hablar, porque pareciera que el ánimo de la discusión es que no se puede hablar, es que hay que tomar posición. Y es muy difícil tomar posición de una cosa que se está como inventando, que se está como determinando ante nuestros ojos. Entonces, les agradezco muchísimo la posibilidad de escucharte, Giniva, hablando de esto, y las quiero presionar y comprometerlas para tener otro espacio así para hablar solo de esto. Porque es algo, por ejemplo, que he comentado con Georgia, con Estefa, con Susana, y que quizás sería muy bonito pues conversarlo también en un espacio así de confianza, sin gente que ponga vacas a maullar, a hacer muy... música de terror. Claro. Gracias. Sí, mira, de mi parte, obvio, disposición. Yo, como que el tema de las identidades siempre como que me genera curiosidad, pero tampoco me siento experta. Entonces, claro, lo importante es como poner las preguntas en el momento preciso y tratar de conversar y responder. Frente a lo que tú decías sobre las certezas que uno tiene que tener, yo siempre he pensado que primero que tener dudas es un privilegio, es el privilegio de poder leer, de poder entender sin poner el dolor por delante, porque el estudio académico, la investigación frente al activismo político, tiene que de repente el activismo muchas veces está originado desde un dolor, ¿no? Yo soy activista de las mujeres migrantes porque me duele la migración como mujer y como migrante. Entonces, desde el espacio del dolor, mi movilización no permite dudas, no tiene mucho espacio para dudar. En cambio, la visión académica de todo el asunto es una posición privilegiada donde yo puedo tener distancia y puedo empezar a hacer preguntas que de repente podrían ser incómodas para un sujeto que necesita certeza. Entonces, claro, por eso es que es tan complicado ser activista e investigar al mismo tiempo. Es súper complicado, porque para el ejercicio político tú necesitas certeza, necesitas ideología, para bien o para mal. Necesitas certeza y empujar esa certeza hacia los cambios que tú crees que son los correctos. Así es que se hace política. Y por el otro lado, la investigación está llena de dudas. Entonces, ¿cómo encontramos el camino entre medio? Para mí, lo que ha sido, o lo que yo misma he podido como analizar al respecto, es que gracias a algún ente superior a mí, mi posición de privilegio me permite ser neutral frente a ciertas situaciones de dolor. Y eso es lo que me permite tener tantas dudas y abrazar mis dudas y investigar a partir de mis dudas, pero no para todo el mundo es así. Entonces, de repente, comprender eso también nos ayuda mucho a nosotros a entablar una conversación con el otro y entender que de repente esa persona está hablando desde su dolor y desde ahí es muy difícil hacerse preguntas, muy difícil. Y no por eso quiere decir que yo la pongo en una posición de inferioridad ni nada por el estilo, ¿no? Sino que todos tenemos como de repente puntos de vista distintos frente a un mismo fenómeno y que no tenemos que ver, ¿no? ¿Qué utilidades tienen estas preguntas? Yo creo que obviamente las TERF, las feministas radicales saltan porque las preguntas quizá no les son útiles en este minuto. Las preguntas les están quebrando el piso. Entonces, nosotros también ver por nuestro lado
¿Qué queremos construir con estas preguntas que nos estamos haciendo? Un poquito, ¿no? Como ponerle un poquito de manipulación al asunto. ¿Qué queremos construir con estas preguntas? Si queremos construir espacios donde puedan entrar más personas, entonces quizás sí son las preguntas correctas. Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que tú eres increíble. Gracias. Muchachas, de verdad que, Yaniva, genial tu presentación, me gustó muchísimo. Me pareció que lograste tocar varias fibras allí, bueno, y lo estamos viendo. Y me uno a lo que dice, a lo que comentaba Estefe, lo que comentaba María Luisa, de que todo esto que estamos viviendo ahorita con esta ola de toxicidad en las redes, en la gente, donde pareciera que uno está obligado a tomar una posición que no conozca la realidad. O sea, las personas juegan a tomar posiciones sobre asuntos que no conocen y hay un tema que a mí me parece muy delicado, que las personas se sienten por todo el tema de la libertad de expresión, se sienten con derecho a ser tóxicos, a atacar, a decir esto no me gusta y no lo apruebo simplemente porque tengo voz para decirlo. Y de verdad que es muy triste, muy delicado, y bueno, celebro muchísimo que se generen estos espacios y bueno, de mi parte siempre las apoyaré porque de verdad creo que un mundo donde todos tengamos espacio, estas son las discusiones que tenemos que tener. Y bueno, te felicito nuevamente y como dice María, es brutal todo esto. Gracias. No, sí, obvio, de acuerdo. Las redes obviamente también es un espacio para tener verdades. Muy poca gente tiene preguntas en esos espacios, sino que tiene certeza. Entonces preguntarnos también, ¿no? ¿Dónde están los espacios donde llevamos nuestras preguntas? ¿Para qué llevamos nuestras preguntas a estos espacios? Y eso, pero es una experiencia maravillosa. A mí me encantan las redes sociales, de hecho trabajo con ellas. Entonces, también es un muy bonito espacio para explorar y para como reconocer fenómenos, para investigar fenómenos. Entonces, como más allá de verlo como ya, esto es un espacio que es tóxico y que todo sí, obvio, pero ¿qué nos está diciendo de lo que somos ahora, este espacio también? O la manera en cómo afrontamos las discusiones en este espacio, que no necesariamente son iguales a cómo las afrontamos en otros espacios, donde hablamos, donde nos vemos, donde nos tocamos, ¿no? Cambia. ¿Por qué? Esas son buenas preguntas. Demasiadas preguntas, ¿verdad? Ay, mujer, ya, déjanos en paz. No. Estaba pensando, estaba riendo del reflejo de lo que somos, bueno. Sí, un poco. Hay mucho trabajo por hacer. Así es, siempre. Siempre hay trabajo, eso es lo bueno. Así nos entretenemos. Eso, yo no sé si tienen algo más ahí. Estos son nuestros datos. Me parece que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Hola. ¡Caro! Vengo allá en varias charlas, ya es algo muy próximo esto. Escuchando como un poco todo, que me parece que está buenísimo y que se termina derivando de todo lo que hablaste y que me parece que es increíble, que estás como muy despegada y que felicitaciones por eso. Un poco como esta masividad de esta tercera o cuarta ola, como le están empezando a llamar, de que de alguna manera nos dio la fuerza y nos unió a todas, básicamente en el planeta, en esta idea de mundo, de único mundo, digamos. Pero me parece que está empezando a haber una cuestión de que se está empezando a fraccionar, justamente como con estas respuestas como un poco de odio y de, por un lado, las feministas radicales con su idea, cómo empiezan a aparecer otros colectivos. Y yo tengo como una mirada un poco más amplia y estoy como muy a favor de tanto una posición como la otra, y es como, me doy cuenta que estoy como buscando como un lugar intermedio que no se define en un lugar y tampoco en el otro, pero que entiendo ambos. Y me parece que está pasando mucho de que nos estamos olvidando que todos estamos buscando la libertad, de un lado o del otro. Las feministas radicales dicen, bueno, o sea, nosotros no queremos construir el género. Entonces, en esa base, cuando, no sé, por ejemplo, los activismos trans parten a partir del género. Entonces, termina habiendo ahí como una lucha que no es lo importante tampoco. Entonces, me parece que hay que empezar a buscar
Y creo que en esta cuestión como más latinoamericana, creo que estamos como todas más como en la misma línea de, bueno, encontrar cuál es el lugar para poder llegar justamente a lo que todos queremos por igual, que es la libertad. Claro. No estar señalados ni desde el género o poder estar dentro de un género y sentirse cómodo, pero al fin y al cabo termina siendo esa cuestión de la identidad que también viene como de estas mujeres migrantes, por ejemplo. Claro, perdón. No, dile. ¿Cómo? Decime. No, claro, las identidades parece que siempre traen dolores. Yo creo que hay un dúo dinámico de las explicaciones transfeministas que son Preciado y Butler, y en las lecturas de Butler está muy bien estructurada esta crítica a lo que tú dices. De repente nosotros, como movimientos marginados, en mi caso mujer migrante, pero en otros casos de los movimientos trans, empezamos a construir los conceptos que nos definen y nos esclavizamos bajo esos conceptos. Eso es lo que dice Butler, y pone una crítica así súper tajante al respecto, pero de repente tampoco te da una respuesta, ¿no? De cómo se sale de eso. Ya te dice, ya, pero deconstruyamos el género, y tú te quedas así como, ya, ¿hace eso? ¿Cómo se come? Claro, ¿cómo nos agrupamos si no tenemos género? Y por el lado de Preciado, que es muy apasionado, siempre la quiero llamar Beatriz, pero Paul, es muy apasionado en su escritura, es mucho más político y empieza a ser casi anarquista, desenfadado, así como que no existe nada, todos los marginados, también habla como de los animalistas, pero no los animalistas porque defendemos a los animales, sino porque somos los no humanos. Todos los marginados somos los no humanos, entonces vámonos contra el sistema y construyámoslo de nuevo. Entonces, quizás la respuesta no está escrita ahora. Y por eso el espacio que tú buscas en el medio, quizás es un espacio que no existe todavía, pero que vamos a ir construyendo con nuestros discursos y con estas discusiones y con estos devenires, ¿no? Entonces, creo que más o menos va para allá la idea de estos filósofos que se sienten en sus sillas súper adelantados con sus discusiones, pero que no salen a protestar y a poner una pancarta frente a un ente de gobierno, ¿me entiendes? Entonces hay como dos discusiones que están súper alejadas en la distancia, y lo que tenemos que hacer nosotras, que de repente estamos un poco en las dos, es como tratar de juntarlas hasta que logremos crear una conversación entre ellas. Exacto, estoy como muy de acuerdo que va por ahí. Pasa un poco, ¿no? Como estas feministas radicales, por ejemplo, no sé, ver las feministas radicales españolas, que ellas están en otro mambo, que es como muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, que es como muy distinto. Ellas están como muy en contra de la prostitución y todo lo que significa, y acá en Argentina termina estando el movimiento de con las putas, es como esa idea, que termina siendo como muy diferente, pero hay que entender de que igual vamos como a ese mismo camino. Yo soy como muy de mirar en el vaso el lado lleno, porque como que desde otro lugar tampoco lo puedo construir. Justamente, pues si miro ese lado vacío, esas preguntas no las puedo hacer. Claro. Es lo que vos hablabas. Sí, totalmente. Quizás nos planteamos las mismas preguntas, pero no le damos las mismas respuestas, porque también nuestras construcciones culturales son distintas. Entonces, ¿cuánto espacio hay dentro de los discursos hegemónicos? Que sabemos que obviamente hay discursos hegemónicos en los países europeos que tienen todavía esta visión de que somos un poco sus colonias o lo que sea. Entonces, ¿cuánto espacio hay para los discursos que generamos desde nosotros? ¿Cuánto espacio hay para los discursos que se generan desde el sur también? Y cuánto tienen que ver con nuestras propias identidades, ¿no? Y no con lo que viene construido desde arriba para nosotros. Esos espacios son súper necesarios, y mientras sean necesarios, va a ser necesario también plantearse la necesidad de abrir espacio. Eso siempre va a ser necesario. Y incluso en movimientos como el feminismo, que pensaba haberlo tenido resuelto, pero yo creo que desde el feminismo transaccional se empezó a ver que no estaba resuelto, que el feminismo estaba dejando por fuera muchas experiencias, que pensaba que con esta narración del patriarcado y de la mujer marginada lo estaba envolviendo todo, y no era así. Entonces, yo creo que el feminismo ha hecho muy bien en mirarse a sí mismo y tratar de enmendarse, ¿no? A sí mismo. Eso no lo han hecho otros movimientos, no lo han hecho tan bien. Entonces, abrazar un poco eso también, abrazar un poco la discusión que estamos teniendo ahora, que está viendo con el feminismo radical también, porque de repente nos permite vernos al espejo y reparar si es que hay que reparar, o abrir si es que hay que abrir. Exacto. Felicitaciones por tu charla. Gracias.
Después les contaré cómo me fue en mi tesis. Estoy empezando apenas. Bueno, Ginny, muchas gracias. Creo que, no sé si Yu ya iba... No, yo igual le iba a agradecer a Yaniva y más una vez como reforzar lo que tú habías dicho. Yo creo que se hace necesario seguir con esta conversación, como que crear una otra instancia donde, porque mientras todas hablaban, yo me acordaba que quizá como estrategia es esto, así como escucharnos más, ¿sabe? Como quizá nos falte un poco esto, así como además de que no tenemos la certeza, necesitamos hacer las preguntas, pero también necesitamos escuchar un poco más de otro, porque hay cosas que no nos toca a nosotras, pero que podemos aprender de otro, así que ojalá pronto podamos, no sé, generar una otra o seguir con la discusión. Y muchísimas gracias, Yaniva, desde la de principio que posibilitó que yo y la Mari nos conociera, y por hoy, por toda la charla y por compartir tus conocimientos. Gracias. A ti, querida. Muchas gracias. Las quiero mucho, ojalá poder abrazarlas pronto. Sí. Ay, mira, así como aprendimos con Marianela. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya ahorita nosotros nos tenemos que preparar para la otra conversa, que no sé si Ginny si vas a poder participar, y estamos muy felices de este espacio. Bueno, ya ahora hay más trabajo juntas, ¿no? Espero. Sí. Cualquier cosa, me escriben por ahí. Mi correo es Yiniva Carolina, mi nombre no es tan difícil, pero es YINIVA. Bueno, por ahí lo verán. Mi mamá está por ahí también, y lo ve. El mío debe estar escrito, yo creo. Sí. Y Yiniva Carolina es mi correo, y cualquier cosa escríbame. Yiniva Carolina es mi Instagram también. El Instagram de Mujeres Migrantes es Mujeres Migrantes. También conversemos, hablemos, sigamos construyendo redes, sí. Eso. Gracias. A ti. Bueno, chao, pues muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Esto va a estar grabado, por cierto, para que compartan en el canal luego cuando ya hayamos subido esta conversa, ¿sí? Chao.